espacio para ti 560 y por Twitter, @unespacio560. Nuestra línea telefónica directa es 52 11 87 10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Estamos de regreso, Crispín. Tenemos en línea telefónica a el diputado del Congreso de la Ciudad de México y líder de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. ¿Cómo estás, Jorge? Javier, qué gusto saludarte. Pues está muy movido el día, el gusto es mío y aquí tenemos algunos temas que uno pues ya te imaginarás, pero yo quisiera pasar primero al tema de los desalojos y del artículo 60 que ahora quieren derogar. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué se trata esto? Sí, mira, hubo un artículo, el 60, de la Ley de Derechos Humanos, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que se discutió en el Congreso el Día de los Santos Inocentes, el día 28 de diciembre. Entonces se aprobó, meses después la jefa de gobierno lo promulga, lo publica, y un mes después de la vigencia de esa ley, la mayoría de Morena cambia 31 artículos del 134 artículos que tiene la ley. Imagínate, más del 25%, 20% de los artículos los cambian, los modifican, incluyendo el artículo 60, pero lo modifican, pero no resuelven el problema. Digamos que le quitan un poco de cafeína, pero lo dejan con muchos problemas. Entonces, es una situación histórica de desaseo parlamentario, de hacer mal las cosas, y bueno, hubo muchísimas quejas que nos llegaron a través de los notarios, a través de los jueces, de los magistrados, de los actuarios, en cuando se hacía un juicio de desahucio, un juicio de desalojo, una prescripción positiva, algún juicio inmobiliario, ya los litigantes nos empezaban a decir que se retrasaban mucho los juicios por aplicar este artículo, en atención a que tenían que dar, cuando iba a ser un desalojo, dar notificación al gobierno de la ciudad para ver qué se le podía ofrecer al desalojado, alguna opción de vivienda, alguna cosa de estas, y si no ocurría eso, pues empezaban los retrasos judiciales. Nosotros propusimos, junto con otros diputados de oposición, derogar el artículo o cambiarlo. Finalmente se logró cambiar. El día viernes, el día de ayer, salió publicado en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad este artículo 60 ya modificado, en donde ya le quitamos todos los problemas que tenía en lo que respecta a lo que te comento de la necesidad de reubicar a las personas que estaban habitando una vivienda en renta. Hablamos incluso de gente que no paga la renta y bueno, hay abusos también ahí de ese lado, ¿no? Y que luego no los pueden sacar en meses y meses, y el que es el dueño del departamento, el que invirtió en el departamento, pues no puede, tiene ahí un problema severo incluso pierde mucho dinero, ¿no? ¿Son esos los casos? Sí, de todos los casos de posesión, de renta, comodato, inclusive invasión, se dificultaba el lanzamiento por este artículo. No digamos que se hacía dueño de la vivienda, eso tampoco sería exagerar, pero lo que sí ocurría es haciendo, ya de por sí, un juicio de desahucio, un juicio de desalojo, es muy complicado. Si le agregas en un artículo de una ley de derechos humanos que tiene que reubicarlo la autoridad a la persona desalojada, y si tiene pobreza extrema tiene que conseguirle algún lugar donde vivir, a 15 kilómetros a la redonda de donde vivía, pues es un problema muy serio que ocasionaba retrasos en los juicios que te comento. Qué bueno. Entonces, que tienen este logro. Mira, incluso de aquí paso a otra pregunta. El tema del desarrollo inmobiliario, que hay sin exageraciones, hay gente que exagera y quiere cambiar usos de suelo y abusar, pero en general es algo muy importante para la ciudad, que ha hecho que se genere pues, más y nuevos departamentos, más opciones de vivienda. Yo entiendo que no hay permisos de nuevas inversiones inmobiliarias desde el gobierno
de esta cuarta transformación. ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente, la jefa de gobierno le pidió a los alcaldes y también a la mayoría de Morena ya en el Congreso que recomendaran precisamente a todos los alcaldes detener las autorizaciones de construcción hasta no revisar todo el tema de uso de suelo. Y esto también es delicado porque, bueno, sin dejar de reconocer que ha habido abusos de parte de las alcaldías y de algunos inmobiliarios en el sentido de que si estaban autorizados 6 pisos iban a 8 y el tema de la corrupción y todo esto que efectivamente no se niega, pero esto no es una razón suficiente para paralizar el desarrollo inmobiliario de la ciudad. Es el 14%, la construcción pública y privada es el 14% de la economía. Y está en cero absolutamente, tanto la pública como la privada en este momento, al menos de nuevos desarrollos. Sí, y sobre todo se detuvieron muchos desarrollos que estaban ya en proceso, y esto provocó despidos de toda la mano de obra, y está pegando muy fuerte en la economía de la ciudad, y seguramente esto ya se va a resolver, o sea, porque finalmente tampoco puede tener tanto tiempo parada la ciudad en lo que respecta al desarrollo inmobiliario. Diputado Gaviño, le saluda Crispín Barrera, ¿cómo está? Bien, qué gusto. Gracias, diputado. Pues también no podemos dejar de preguntarle sobre el tema que recién acabamos de vivir, México y Estados Unidos. Usted en su intervención en el Congreso de la Ciudad de México, pues mencionaba muy claramente que ahora nos vamos a convertir en algo así como los cadeneros de los norteamericanos en la frontera sur, ¿no es así? Cadeneros con garrote. Y además con garrote. Pues sí, porque bueno, yo lo considero muy grave, muy delicado, porque lo que decíamos nosotros es de que no se fue a discutir un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio está cerrado y está vigente, pero de pronto con un tuit que manda el presidente de los Estados Unidos, en donde dice, si no resuelven el problema de migración, empezamos con aranceles del 5%, que esto implica, según las propias palabras del canciller, implica paralizar empleos directos 900,000, casi 1,000,000 de empleos directos. Esto sería una crisis espantosa, nada más con el 5%, y si luego le iban subiendo el arancel del 5 al 10, en fin, pues iba a ser un catástrofe para la economía. Pero bueno, la amenaza fue tal que vamos a movilizar a la Guardia Nacional en todo el territorio nacional y 6,000 personal de la Guardia Militar va a estar acantonado en toda la frontera sur para evitar el flujo migratorio. Es decir, estamos con un doble rasero, con un doble discurso, como decía el diputado Muñoz Ledo. Sí. Por una parte, estamos exigiendo a los norteamericanos, pues no muros, que nos dejen entrar, el libre tránsito, en fin. Y por el otro lado, en la frontera sur, nos están obligando a poner un muro humano militar en este momento, ¿no? Entonces, realmente sí es una situación muy, muy delicada, histórica, que yo entiendo que no podíamos permitir que de pronto nos quitaran el arancel porque iba a ser un problema económico, pero la verdad es que nos están comprando a través del arancel para que nos volvamos garroteros y cadeneros de los norteamericanos en el sur. Pero también sacaron más ventaja con estos acuerdos, diputado Gaviño, los norteamericanos, porque tendremos que comprarles una cantidad importante de alimentos, de maquinaria, de insumos para la agricultura principalmente, en una clara señal de Donald Trump, que vaya que sabe negociar, con respecto a China, que puede ser otro de nuestros aliados comerciales. Entonces también eso se incluyó, algo que no estaba contemplado en un principio. Y hay cláusulas en oscurito, ya lo dijo Trump. Sí, no hablo materialmente, porque finalmente, a ver, teníamos nosotros un tratado de libre comercio que se había firmado años atrás, nos lo hicieron revisar, se revisó, lo dejaron con condiciones distintas favorables a los Estados Unidos, ya estaba listo y listo ese tratado, pero antes de entrar en vigor este nuevo tratado, nos obliga a tener una transmisión de migración, donde tenemos que cerrar la frontera sur, tenemos que darle alojamiento y comida y salud a los que deporte los Estados Unidos, no importando nacionalidad,
y ellos de pronto empiezan a sacar salvadoreños, hondureños, nosotros les tendremos que dar albergue temporal y alimentos y todo esto, y ese fue el acuerdo. Finalmente, pues sí nos agarraron con condiciones leoninas que tenemos que cumplir ahora, y vamos a esperar a que realmente las expectativas se cumplan, porque si no, a los 45 días, 90 días vamos a estar otra vez con problemas. Y es casi seguro que vamos a tener problemas, porque el flujo es de más de 100,000 personas al mes. Yo no sé cómo con la Guardia Nacional y sin uso de violencia vamos a parar ese flujo o hacer que Donald Trump crea que lo estamos parando cuando menos. Cuando menos tenemos que demostrarle y que se quede tranquilo el señor Trump de que estamos haciendo lo que él quiere, ¿no? En el sentido del flujo migratorio. Es muy delicado y finalmente pues hay que entender cómo está el tema. Y lo que tú decías, Javier, el asunto del oscurito, porque finalmente, pues sí, no tenemos claro qué se acordó realmente en las otras cláusulas que no conocemos. Oiga, diputado, antes de irnos unos segunditos, el tema de las gasolinas aquí, que también nos preocupa mucho, el quitarle el subsidio a la gasolina premium, que es la que menos contamina, también usted se pronunció en tribuna sobre este tema. Sí, el IEPS es un impuesto que no tiene que ver más que con quitar incentivos al uso de cosas que nos perjudican a la salud. Por ejemplo, la gasolina, porque contamina, el alcohol, porque nos hace daño a la salud, el tabaco, los juegos, porque nos vuelve ludópatas, todo eso tiene impuestos del IEPS. Pero ahora Hacienda, lo que estamos hablando con el IEPS, es hacerlo como regulador. La gasolina bajó en el mundo cerca del 22-25%. De la noche a la mañana bajó, por eso está más barata. Los mexicanos estamos comprando gasolina más barata, pero estamos dando el mismo precio porque nos quitaron el subsidio del IEPS, es decir, nos aplicaron el IEPS, el impuesto completo, y entonces nos está saliendo la gasolina al mismo precio, no obstante que en todos los países está 25% más barata. Muy bien, diputado Gaviño Ambriz, muchísimas gracias por su intervención. Aquí lo esperaremos en algún momento para que nos amplíe con los temas que usted domina ahí en el Congreso de la Ciudad de México y que son muchos, y le agradecemos mucho que haya tomado la llamada en un espacio para ti 560. Un abrazo y un saludo, Jorge. Gracias, Cristín, gracias, Javier, abrazos. Regresamos con más aquí a un espacio para ti a través de Radio Chapultepec. Recuerde que nuestras líneas de comunicación 5211-8710 a sus órdenes aquí en cabina y en nuestras redes sociales y después en Facebook, en YouTube. En mi Twitter, que es @Javier G. Sirión, Javier es con X, Sirión con Z, y recuerden que en YouTube ponen un espacio para ti y ahí aparecen todos nuestros programas. Ahí podrán ver cómo fuimos los primeros en predecir la recesión que venía en México y que ya están a nada de anunciarla, nada más que se cumplan los tiempos. Volvemos. Hacemos una breve pausa.